Y estamos listos aquí en Salud Total y sobre todo con una invitada muy especial el día de hoy para poner nuestro siguiente tema sobre la mesa. Nos acompaña la doctora Elizabeth Vicencio Lomelí. Ella es especialista en medicina interna y educadora en diabetes. Doctora, un placer que nos acompañe el día de hoy aquí en Salud Total. El placer es mío. La verdad, a mí me gustaría, ahorita platicamos un poquito fuera del aire, comenzar platicando un poco de la especialidad. Esta especialidad de medicina interna, ¿qué y a quién ve o trata? Bueno, agradezco mucho la pregunta porque, bueno, sí, el médico internista es el especialista que atiende las enfermedades del adulto, ya sean enfermedades agudas o enfermedades crónicas. El ámbito en el que se desempeña el internista pues puede ser en un ámbito hospitalario o bien en un ámbito ambulatorio de consulta. Entonces nosotros como internistas llegamos a auxiliar al paciente desde el momento de integrar los síntomas, integrar los signos, los estudios de imagen, etcétera, los laboratorios para llegar a un diagnóstico. Y una vez que se tiene, proponemos un tratamiento y ese tratamiento es integral, es decir, vamos a tomar en cuenta todas las enfermedades preexistentes del paciente para poder ayudarlo a que su salud sea total. Por ejemplo, aquí era lo que platicábamos, ¿no? De pronto llega un paciente quizá con algún síntoma o una patología. La diferencia de acudir quizá con algún especialista, supongamos el cardiólogo nos da un medicamento, pero yo tengo otra patología y entonces de pronto comienzan a chocar los medicamentos o los tratamientos. Esa sería la diferencia de acudir con un especialista en medicina interna. Es correcto. Nosotros llamamos a esto conciliación de medicamentos, es decir, una vez que el paciente tiene ya un diagnóstico, un tratamiento preexistente, hacemos un análisis de las enfermedades y también podemos, aparte, diagnosticar enfermedades o incluso podemos descartar las que el paciente considera que tiene. Pero aquí la idea es que la salud integral implica que vamos a manejar todos los padecimientos. Entonces, el paciente que acude con el cardiólogo obviamente pues va a atenderse de la parte cardíaca, del corazón, el que tiene enfermedades de los pulmones pues va con el neumólogo. Nosotros abarcamos todo, hacemos en forma integral y la idea es que el paciente tenga el menos daño posible, además de tener el bienestar que se pueda lograr, porque también sabemos que el hecho de tomar muchos medicamentos y uno para cada enfermedad, pues puede inclusive contraponerse o bien ser medicamentos que tengan la misma acción y el paciente no lo sepa. Entonces, eso nosotros lo que hacemos es analizarlo y proponemos al paciente hacer una conciliación de su tratamiento en base a las enfermedades. Entonces nosotros manejamos en forma integral al adulto. Y eso es bien importante. Adultos, ¿a partir de qué edad? Y bueno, a mí sí me ha tocado pues platicar con familiares y demás que dicen, bueno, es que no me he estado sintiendo bien, me voy a comenzar quizá con un análisis de laboratorio, pero ya tienen muchas molestias o son diferentes las cuestiones y no saben por dónde comenzar. Bueno, ¿con quién voy? Creo que este es un punto de partida perfecto como para el inicio de sus tratamientos, pero también pues para llevar un cuadro de salud a mediano, corto y largo plazo. Es correcto. Nosotros como médicos que estuvimos en 4 años en formación después de terminar la carrera de medicina general, pues precisamente lo que intentamos, o bueno, más bien lo que hacemos es que el paciente tenga la certeza de que en el trayecto o en el proceso de que él presente sus primeros síntomas pueda tener una orientación. Es decir, hay pacientes que tienen ya mucho tiempo con diferentes síntomas o diferentes signos y pues les das, el médico que los ha atendido le da para una cosa, le da para otra y al final de cuentas no llegamos a un diagnóstico, ¿no? Entonces para eso estamos nosotros. Nosotros recopilamos el cuadro clínico, podemos dirigir al paciente a qué estudios se necesitan para poder hacer un diagnóstico. Entonces definitivamente sí, nosotros, lo tengo que decir tal cual, pues somos los médicos que nos encargamos de integrar diagnósticos y ofrecer tratamientos, que ya sean iniciales o inclusive tratamientos a largo plazo. Y la educación también obviamente forma parte de esto, ¿no? Del éxito que podamos lograr con la salud del paciente. Justo a ese punto iba, doctora, porque me llama mucho la atención este tema de educadora en diabetes. Sabemos
que por ser mexicanos los índices en diabetes en nuestro país son realmente altos y es una enfermedad que, bueno, pues ataca a muchísimos y seguramente conocemos a alguien que vive con esto. ¿A qué se refiere con educadora en diabetes? Bueno, los médicos internistas atendemos una cantidad importante de enfermedades, ¿no? Ya mencionaba agudas o crónicas, pero dentro de las más comunes o dentro de los pacientes que más atendemos son aquellos que viven con enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, como las enfermedades pulmonares, las enfermedades del corazón, pero la diabetes pues es el pilar o es la más frecuente que atendemos, ¿no? Efectivamente, como lo menciona, la diabetes obviamente es una pandemia, ¿sí? Actualmente a nivel mundial se considera que el 11% de la población mundial padece diabetes y en México pues somos alrededor de 14 millones de adultos y que padecen diabetes, ¿no? Que viven con diabetes. Entonces, de la mano va la obesidad, que es otra enfermedad crónico-degenerativa, y desafortunadamente somos el número 5 a nivel mundial en diabetes y somos el número 1 deshonrosamente de obesidad infantil, ¿no? Entonces es importante señalarlo porque los niños ahorita van a ser los pacientes que van a vivir con diabetes en los próximos años. Y bueno, la educación es parte del tratamiento del paciente que vive con diabetes, de hecho es elemental. Entonces, lo mencionábamos tal cual porque sí podemos dar un tratamiento médico, sí podemos dar un manejo en otro tipo de recomendaciones, alimentación, etcétera. Pero el explicarle al paciente cómo se tiene que cuidar, cómo tiene que enfrentar el día a día viviendo con esta enfermedad, pues es parte del éxito que queremos lograr con ellos. Y es que muchas veces decimos, bueno, es que justo platicaba con alguien en la mañana y me decía, es que toda mi familia tiene diabetes y yo quiero comenzar a cuidar mis hábitos de alimentación, hacer un poquito de ejercicio porque no quiero padecer esta enfermedad. Y es que también heredamos los hábitos de la familia y heredamos la forma pues en la que nos hemos desarrollado. Esta educación creo que viene a romper ideas que traemos de pronto muy sembradas y que creemos que es muy complicado o muy difícil hacer pequeños cambios que nos marquen alguna diferencia. Sí, el factor genético es siempre que está presente es determinante, aunque no es al 100%. Es decir, el tener yo un familiar, aunque sea mi papá, principalmente papás, hermanos con diabetes, y estamos hablando en específico de diabetes tipo 2, no lo podemos quitar, es un factor que no se puede modificar. Sin embargo, no es el más importante. ¿Cuáles son los factores más importantes? Pues la alimentación. Y no es tanto que si mi familia tiene diabetes yo la voy a tener, lo que pasa es que habitualmente comemos lo mismo, habitualmente somos sedentarios todos, habitualmente tenemos obesidad o sobrepeso todos por el tipo de alimentación y hábitos, ¿no? Entonces, estos factores que se pueden modificar como la alimentación, se puede modificar el sedentarismo con el ejercicio, pues van a ser la clave para que podamos lograr un control. Y de eso se trata esto, ¿no? De esto se trata la plática también, de poder decirle al paciente que vive con diabetes que sí puede lograr el control, que aunque es una enfermedad incurable, es controlable y que puede dar una calidad de vida adecuada si él tiene esas herramientas y habilidades diarias para poder enfrentar la enfermedad. Yo creo que ha dado en un punto clave, doctora, y justo a esta parte iba a ir. ¿En algún momento usted considera que esta enfermedad puede ser reversible o simplemente vamos a controlar los síntomas para tener una calidad de vida buena? Okay. La diabetes es una enfermedad incurable. No hay cura hasta el momento, pero sí se han considerado situaciones que llamamos remisión. La remisión en diabetes significa que el paciente está controlado en metas de control por más de 3 meses sin el uso de medicamentos. Pero estos pacientes
tienen que llevar unos hábitos de ejercicio, de alimentación, pues adecuados para poder lograrlo. Esto se da más en pacientes que son jóvenes, que tienen poco tiempo con la enfermedad. Los que no tienen la necesidad de usar insulina son los que pudieran estar en remisión. Sin embargo, no es el objetivo la remisión como tal. Lo que queremos principalmente en la mayoría de los pacientes que viven con diabetes es el control. Y para tener el control, pues necesitamos afrontar varios comportamientos. En el caso de la educación en diabetes, hay 7 comportamientos o 7 puntos que el educador maneja. Después de hacer el análisis en cada paciente en forma individual de cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, cuáles son sus debilidades en cuanto a inclusive económicas, porque también sabemos que un paciente de escasos recursos pues no, a lo mejor no puede comprar un glucómetro, etcétera. Claro. Hacemos un análisis en general. Sabemos también que ese paciente va a ser más rápido que aprenda o no. Entonces se hace un plan personalizado de acuerdo a todas estas destrezas y habilidades y entonces se implementa en cada episodio o en cada característica que veamos que tenemos que intervenir, pues el plan a seguir. Entonces, los 7 comportamientos que manejamos en la educación en diabetes son la base. ¿Cuáles son esos? El comer saludable, el hacer ejercicio en forma regular, el automonitoreo, que ese es un factor importantísimo y que nos lleva bastante de nuestra enseñanza en la consulta con el paciente. El otro es el tratamiento farmacológico, si el paciente requiere insulina, si requiere agentes orales o inyectables que no son insulina. La otra es enfrentar los retos cotidianos, es decir, el paciente queremos que el paciente sepa qué hacer cuando está enfermo, cuando tiene una infección, cuando tiene un resfriado, qué tiene que hacer cuando va a viajar, cómo va a manejar el cuidado de su insulina, de sus medicamentos. Claro. También el afrontar en forma positiva la diabetes, que eso es algo básico. Y por último, y es uno de los objetivos principales, es disminuir el riesgo de complicaciones crónicas en el paciente que vive con diabetes. Entonces sabemos que la diabetes va a dañar a largo plazo los órganos y nosotros intentamos reducir ese riesgo. Tal vez no lo vamos a eliminar, pero sí podemos reducirlo y en ese tiempo el paciente puede estar libre de complicaciones con una calidad de vida adecuada. Lo que queremos es el bienestar. Entonces, en conclusión, el objetivo sería empoderar al paciente para que él tenga la educación adecuada y tenga las destrezas para cuidarse y disminuir riesgos. ¿Cree entonces, doctora, que el hecho de tener la información, porque muchas veces no la tenemos, el tener la información y el tener la disciplina, porque esto es algo de todos los días tengo que medirme, todos los días tengo que tomar las decisiones correctas, todos los días intento moverme, todos los días pues trato de ver esto como algo positivo, algo que no lucha contra mi cuerpo, sino que pues lo voy a tratar de llevar a buen fin y entender que no siempre tenemos que terminar pues quizá con una amputación o algo más grave. Es correcto, sí, la diabetes, como les decía, es incurable, pero es controlable. Y el objetivo de lograr el bienestar pues va en todo ese camino de que el paciente se eduque. La información es poder, claro. La educación es poder. Entonces, si yo sé cómo debo de manejar o interpretar, por ejemplo, los niveles de glucosa con los que hoy amanecí y si me voy a poner o no la insulina, pues eso va a determinar mi día. Entonces, ese afrontar día a día los retos de lo que implica vivir con diabetes es lo básico. Entonces, la educación forma parte esencial, es uno de los pilares en el control de la persona que vive con diabetes y sí se puede, claro, o sea, sí se puede, lo hemos visto en muchas ocasiones y si el paciente se educa va a poder sin miedo va a lograr, que los objetivos o las metas estén a la orden del día, todos los días, ¿no? Se cumplen. Así es, los riesgos, repito, no se eliminan por completo, pero sí, si yo tengo una diabetes descontrolada y
a los 5 años voy a presentar una complicación como una mala circulación de las extremidades que me va a llevar a problemas de infección o amputación en un caso extremo, pues a lo mejor si yo tengo un control adecuado, eso no se va a presentar o se va a presentar después de 20 o 30 años de evolución. De manera tardía. Así es. Pues yo creo que con este mensaje tan positivo que me encanta de sí se puede y sí se puede tener una buena calidad de vida, cerramos el día de hoy. Pero para mí también me gustaría que le dejáramos al público que hoy nos ve, doctora, ese lugar en donde la podemos encontrar, tener una asesoría personalizada, una cita, una evaluación. Cada persona es distinta. ¿Dónde la encontramos, doctora? Bueno, yo los puedo atender con todo gusto en la clínica COEM, que es el Centro Oncológico y de Especialidades Médicas. Está en la Avenida Miguel Hidalgo, 6706, en la colonia Arenal, casi frente al aeropuerto. Ahí los espero para atenderlos con todo gusto y podemos en una forma personalizada valorar las enfermedades y podamos llevar al éxito en su control de cualquiera de ellas que se presente. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Esta mesa y este espacio está abierto para usted el día que quiera regresar. Muchas gracias a todos. Un placer. Nosotros continuamos con más de Salud Total.